Mi nombre es Karen, y hoy quiero compartir contigo las lecciones más dolorosas y transformadoras de mi vida. Lecciones que me costaron lágrimas, noches sin dormir, y una fortaleza que nunca supe que tenía hasta que la vida me obligó a encontrarla. Esta es mi historia, y si estás aquí escuchándome, quizás porque algo en tu corazón reconoce el dolor que voy a describir. Quizás porque tú también has sentido esa punzada de injusticia que corta más profundo que cualquier cuchillo. Quizás porque, como yo, has aprendido que las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de aquellos que se supone deben amarte incondicionalmente. Crecí en una casa donde el amor tenía precio y el cariño se racionaba como si fuera oro. Mi familia no era rica en dinero, pero tampoco éramos los más pobres del barrio. Éramos esa clase de familia que luchaba por mantener las apariencias, donde mi madre trabajaba doble turno para pagar la renta y mi padre se las arreglaba con trabajos esporádicos que nunca duraban lo suficiente. Pero la verdadera pobreza de mi hogar no era económica, era emocional. Era la pobreza de palabras de aliento, de abrazos sinceros, de miradas que te hicieran sentir que importabas. En mi casa, el afecto era un lujo que solo algunos podían permitirse, y yo nunca estuve en esa lista privilegiada. Mi hermana menor, Sofía, era la luz de los ojos de mis padres. Desde que nació, 3 años después que yo, era como si hubiera llegado para llenar un vacío que yo nunca supe que había dejado. Era más bonita, más carismática, más fácil de amar, según las palabras que escuché susurrar a mi madre tantas veces. Sofía tenía esa risa contagiosa que hacía que todos se voltearan a verla, esos ojos brillantes que parecían capturar la luz de cualquier habitación. Y yo, Elena, era simplemente la hermana mayor, la responsable, la que siempre estaba ahí pero que rara vez era vista realmente. Desde pequeña aprendí que mi papel en la familia era ser invisible cuando las cosas iban bien, y estar disponible cuando las cosas iban mal. Recuerdo vívidamente el día en que entendí mi lugar en la jerarquía familiar. Tenía 8 años y había ganado el primer lugar en un concurso de matemáticas de la escuela. Llegué a casa corriendo, con el diploma en la mano, el corazón lleno de emoción y esperanza. Quería ver orgullo en los ojos de mi madre, quería que mi padre me alzara en sus brazos como había visto hacer a otros papás. Pero cuando abrí la puerta, Sofía estaba sentada en el regazo de mi madre, mostrándole un dibujo que había hecho en el jardín de niños. Un dibujo de palitos y círculos que ella había alabado como si fuera una obra maestra. Cuando intenté mostrar mi diploma, mi madre apenas levantó la vista y dijo: «Qué bueno, Elena. Ponlo en el refrigerador». Ese diploma se quedó en mi mochila durante semanas, arrugándose lentamente hasta que finalmente lo tiré a la basura. Fue la primera vez que entendí que mis logros no tenían el mismo valor que la simple existencia de mi hermana. Los años pasaron y la dinámica familiar se volvió más pronunciada. Sofía podía llegar tarde a casa sin consecuencias, mientras que yo tenía que llamar cada hora para reportar mi ubicación. Ella podía pedir dinero para salir con sus amigas y lo recibía sin preguntas, mientras que yo trabajaba fines de semana ayudando en la tienda de la esquina para ganar mis propios pesos. Cuando Sofía sacaba buenas calificaciones, había celebración. Cuando yo sacaba calificaciones excelentes, era lo que se esperaba de mí. La diferencia era tan marcada que hasta nuestros vecinos comenzaron a notarla. Recuerdo a la señora García, nuestra vecina, preguntándole a mi madre por qué siempre hablaba de Sofía pero nunca de mí. Mi madre se rió nerviosamente y dijo: «Elena es muy independiente, no necesita tanta atención como Sofía». Pero yo sabía la verdad. No era que no necesitara atención, era que había aprendido a no esperarla. La adolescencia trajo consigo nuevos niveles de dolor. A los 15 años, cuando mi cuerpo comenzó a cambiar y mi autoestima estaba en su punto más vulnerable, mi madre comenzó a hacer comentarios sobre mi apariencia que se quedaron grabados en mi alma como cicatrices invisibles. «Elena, deberías cuidar más tu figura como Sofía», me decía mientras servía la cena. «Los chicos no se fijan en las niñas que no se arreglan», agregaba, mientras Sofía, naturalmente esbelta y sin esfuerzo, sonreía desde el otro lado de la mesa. Cada comentario era como una pequeña muerte, como si fuera perdiendo pedazos de mí misma cada día. Comencé a comer menos, a esconderme detrás de ropa holgada, a evitar los espejos porque veía reflejado en ellos todo lo que mi familia me había enseñado que estaba mal conmigo. Pero la verdadera crueldad llegó cuando cumplí 18 años. Había ahorrado durante 2 años trabajando después de la escuela para poder comprarme un vestido para mi graduación. Era un vestido sencillo pero elegante, de color azul marino, que me hacía sentir hermosa por primera vez en años. Lo había escondido en mi armario durante semanas, esperando el momento perfecto para usarlo.
Pero una semana antes de mi graduación, lo encontré en el armario de Sofía. Cuando le pregunté qué hacía ahí, ella me miró con esos ojos inocentes que sabía usar tan bien y me dijo, mamá me dijo que podía usarlo para la fiesta de Andrea. Tú ya no lo necesitas, ¿verdad? El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Cuando confronté a mi madre, ella suspiró con exasperación y me dijo, Elena, no seas egoísta. Sofía se ve hermosa en él, y tú puedes usar cualquier cosa. No es para tanto. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, no solo por el vestido, sino por la comprensión de que mi familia veía mis cosas, mis sentimientos, mi existencia misma, como algo de lo que podían disponer libremente. La universidad fue mi escape, mi oportunidad de reinventarme lejos de la dinámica tóxica de mi hogar. Conseguí una beca parcial para estudiar administración de empresas, pero necesitaba trabajar medio tiempo para cubrir los gastos que la beca no incluía. Mientras mis compañeros de clase salían a fiestas y construían amistades, yo dividía mi tiempo entre los libros y mi trabajo en una cafetería cerca del campus. Era exhaustivo, pero por primera vez en mi vida, sentía que tenía control sobre mi destino. Mis calificaciones eran excelentes, y algunos profesores comenzaron a mencionarme como una de las estudiantes más prometedoras de mi generación. Por primera vez, estaba construyendo una identidad que no dependía de comparaciones con Sofía o de la aprobación de mis padres. Pero incluso en este nuevo ambiente, las lecciones de mi infancia seguían persiguiéndome. Había aprendido a ser invisible tan bien que muchas veces mis compañeros de clase ni siquiera sabían mi nombre, a pesar de que habíamos estado en las mismas clases durante semestres. Había aprendido a no pedir ayuda porque había interiorizado que mis necesidades no eran importantes. Había aprendido a minimizar mis logros porque había crecido creyendo que era lo que se esperaba de mí. Incluso cuando los profesores me felicitaban por mi trabajo, yo encontraba maneras de restarle importancia, como si fuera un reflejo automático desarrollado durante años de condicionamiento familiar. Fue durante mi tercer año de universidad que conocí a David. Era carismático, inteligente, y por alguna razón que no podía comprender, parecía genuinamente interesado en mí. Al principio, su atención me confundía. Estaba acostumbrada a ser la segunda opción, la que estaba disponible cuando la primera opción no estaba. Pero David me buscaba específicamente, me escuchaba cuando hablaba, recordaba detalles pequeños de nuestras conversaciones. Por primera vez en mi vida, me sentí vista, valorada, deseada. Comenzamos a salir, y yo me entregué a esa relación con la desesperación de alguien que había estado sedienta de amor toda su vida. Durante meses, David fue todo lo que yo había soñado. Me llevaba flores sin motivo, me escribía notas dulces, me hacía sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. Pero lentamente, tan gradualmente que casi no me di cuenta, comenzó a cambiar. Empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, sugiriendo que debería vestirme de manera más femenina como las otras chicas. Comenzó a cuestionar el tiempo que pasaba estudiando, diciéndome que tal vez estaba siendo demasiado ambiciosa para mi propio bien. Cuando yo expresaba opiniones diferentes a las suyas, él me explicaba pacientemente por qué estaba equivocada, como si fuera una niña que necesitaba ser educada. Y yo, condicionada por años de ser corregida y minimizada, comencé a dudar de mi propio juicio. La manipulación emocional de David era sutil pero devastadora. Nunca me gritó, nunca me golpeó, pero me hizo sentir como si estuviera constantemente fallando en ser la novia que él merecía. Cuando yo lograba algo en la universidad, él encontraba maneras de hacer que me sintiera culpable por no dedicar ese tiempo a nuestra relación. Cuando yo quería pasar tiempo con amigas, él me hacía sentir como si lo estuviera abandonando. Gradualmente, comencé a aislarme de las pocas amistades que había logrado formar, a descuidar las actividades que me daban placer, a moldear mi personalidad según lo que él esperaba de mí. Y lo más triste es que yo interpretaba esto como amor, porque era la única forma de atención concentrada que había recibido en mi vida. La relación con David duró 2 años, 2 años en los que perdí pedazos de mí misma que no sabía si podría recuperar. Él tenía la habilidad de hacerme sentir como si fuera afortunada de tenerlo, como si sin él yo no fuera nada. Cuando finalmente se graduó un año antes que yo, consiguió un trabajo en otra ciudad y me prometió que nos casaríamos cuando yo terminara la universidad. Pero las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas espaciadas y las excusas más elaboradas. Yo me aferraba a la relación como si fuera mi salvavidas, incapaz de ver que en realidad era mi ancla, arrastrándome hacia el fondo. El día que descubrí que David se había casado con otra mujer fue el día que algo dentro de mí se rompió de una manera que no sabía que era posible. No me lo dijo él,
me enteré por Facebook, viendo las fotos de su boda perfecta con una mujer que parecía ser todo lo que yo no era, rubia, delgada, sonriente, rodeada de una familia que obviamente la adoraba. En las fotos, él lucía más feliz de lo que jamás lo había visto conmigo. Llamé a su número, pero estaba desconectado. Escribí emails que nunca fueron contestados. Fue como si nuestra relación de 2 años hubiera sido borrada de su existencia, como si yo hubiera sido solo una parada temporal en su camino hacia su verdadera vida. Ese mismo fin de semana, cuando regresé a casa destrozada emocionalmente, buscando tal vez por primera vez en mi vida el consuelo de mi familia, encontré a mis padres celebrando. Sofía se había comprometido con su novio de la universidad, un chico de una familia acomodada que mis padres adoraban. La casa estaba llena de flores, había champán en la mesa, y todos estaban eufóricos con la noticia. Cuando entré con los ojos rojos de tanto llorar, mi madre me miró y dijo, «Elena, ¿no puedes fingir estar feliz por tu hermana por un día?». Ni siquiera me preguntó qué me pasaba. Ni siquiera notó que mi mundo se había desmoronado. En ese momento, mientras veía a Sofía mostrar su anillo de compromiso y a mis padres planear una boda que yo sabía que sería todo lo que ellos nunca habrían planeado para mí, entendí que siempre sería invisible en mi propia familia. La depresión que siguió fue la más profunda que había experimentado en mi vida. Mis calificaciones comenzaron a sufrir por primera vez desde que había llegado a la universidad. Perdí peso, perdí el sueño, perdí la capacidad de encontrar alegría en las cosas que antes me motivaban. Pero lo más doloroso no era la pérdida de David, sino la comprensión de que había repetido el patrón de mi familia, había aceptado migajas de amor como si fuera un banquete, había permitido que alguien más definiera mi valor, había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Me di cuenta de que había salido de una casa donde no era vista para entrar en una relación donde no era valorada, y que el común denominador en ambas situaciones era yo, mi incapacidad de demandar el respeto que merecía. Fue durante este periodo oscuro que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que si iba a ser invisible de todos modos, al menos sería invisible en mis propios términos. Dejé de llamar a casa, dejé de intentar ganar la aprobación de mis padres, dejé de competir con Sofía por atención que nunca iba a recibir. Me enfoqué únicamente en mi educación y en mi futuro profesional. Trabajé más horas, estudié más intensamente, y comencé a participar en programas de liderazgo y desarrollo profesional que antes había evitado por miedo a destacar demasiado. Por primera vez en mi vida, comencé a construir una identidad basada en lo que yo valoraba, no en lo que otros esperaban de mí. Los últimos meses de universidad fueron transformadores. Mis calificaciones no solo se recuperaron, sino que se volvieron las mejores de mi clase. Obtuve una pasantía en una empresa prestigiosa, donde mi trabajo fue reconocido y valorado. Comencé a hacer amistades genuinas con personas que me veían y me apreciaban por quien realmente era. Lentamente, comencé a reconstruir mi autoestima desde cero, ladrillo por ladrillo, basándola en mis propios logros y valores en lugar de en la aprobación externa. Era un proceso doloroso, porque significaba desmantelar años de condicionamiento, pero era también liberador de una manera que nunca había experimentado. Cuando me gradué, lo hice con honores y con una oferta de trabajo en una empresa multinacional que me había reclutado específicamente por mi desempeño académico y mi potencial de liderazgo. Mis padres vinieron a la graduación, pero llegaron tarde porque estaban ayudando a Sofía con los preparativos de su boda. Se sentaron en la parte de atrás y se fueron antes de la ceremonia de reconocimiento donde anunciaron mi graduación magna cum laude. Esa noche, cuando traté de compartir mi emoción por la oportunidad laboral que había recibido, mi madre me interrumpió para hablar sobre los arreglos florales para la boda de Sofía. En ese momento, en lugar de sentirme herida, sentí una extraña sensación de claridad. Finalmente entendí que el problema no era que yo no fuera lo suficientemente buena, el problema era que ellos no tenían la capacidad de ver mi valor. Los primeros años de mi carrera profesional fueron una revelación. Descubrí que tenía talento natural para el liderazgo, que mi capacidad de trabajar duro y mi atención al detalle me distinguían de mis colegas. Pero más importante aún, descubrí que tenía una habilidad especial para ver el potencial en otros, especialmente en aquellos que, como yo, habían sido ignorados o subestimados. Comencé a mentorear a empleados junior, a defender a colegas que no tenían voz, a crear oportunidades para personas que otros habían pasado por alto. Era como si todas las veces que había sido invisible me hubieran dado una perspectiva única sobre cómo hacer que otros se sintieran vistos y valorados. Mi carrera avanzó rápidamente, más rápido de lo que había soñado posible. A los 28 años, ya era gerente de departamento.
A los 30, directora regional. A los 32, vicepresidenta de la división internacional. Cada promoción venía con más responsabilidades, más reconocimiento y más oportunidades de impactar positivamente las vidas de otros. Pero también venía con algo más, la comprensión de que había construido una vida completamente independiente de la aprobación de mi familia, una vida en la que mi valor no dependía de comparaciones con Sofía o de la validación de mis padres. Durante estos años, mantuve contacto mínimo con mi familia. Llamaba en cumpleaños y días festivos, enviaba regalos apropiados, pero no compartía los detalles de mi vida profesional o personal. Cuando me preguntaban sobre mi trabajo, daba respuestas vagas. Cuando me preguntaban sobre mi vida sentimental, cambiaba el tema. Había aprendido que compartir mis éxitos solo llevaba a comparaciones incómodas o a comentarios que minimizaban mis logros. Era más fácil, y más saludable, mantener esa parte de mi vida separada de ellos. Sofía, mientras tanto, se había convertido en todo lo que mis padres habían soñado. Se casó con gran fanfarria en una boda que mis padres financiaron endeudándose, tuvo 2 hijos hermosos, y se convirtió en ama de casa dedicada a tiempo completo. En las pocas ocasiones que nos veíamos, ella parecía genuinamente feliz con su vida, y yo me alegraba por ella. Nunca había sido Sofía el problema, ella simplemente había jugado el papel que la familia había asignado para ella, así como yo había jugado el mío. El problema había sido un sistema familiar que había definido nuestros valores basándose en roles y expectativas rígidas en lugar de en nuestras individualidades únicas. A los 34 años, algo inesperado sucedió. Mi empresa fue adquirida por una corporación aún más grande, y como parte de la transición, me ofrecieron una posición ejecutiva que requería regresar a mi ciudad natal para dirigir las operaciones regionales. Era una oportunidad extraordinaria, una que consolidaría mi carrera y me posicionaría para roles aún más altos en el futuro. Pero también significaba volver al lugar donde había crecido, donde tendría que enfrentar mi pasado de una manera más directa de lo que había hecho en años. Decidí aceptar la posición, pero no por las razones que podrían parecer obvias. No regresé para demostrar nada a mi familia o para buscar la validación que nunca había recibido. Regresé porque era la decisión correcta para mi carrera, y porque había llegado a un punto en mi vida donde las opiniones de otros ya no tenían el poder de definir mis decisiones. Había aprendido a tomar decisiones basadas en mis propios valores y objetivos, no en el deseo de impresionar o decepcionar a otros. El día que regresé a la ciudad, 15 años después de haberme ido para la universidad, era una mujer completamente diferente. Conducía un auto elegante, vestía trajes que reflejaban mi posición profesional, y tenía una confianza que había sido forjada en años de éxitos y desafíos superados. Pero lo más importante era que tenía una claridad sobre mi identidad que no dependía de la aprobación externa. Sabía quién era, sabía lo que valía, y sabía lo que quería de la vida. Mi nueva posición me convertía en una figura pública en la ciudad. Mi nombramiento fue anunciado en los periódicos locales, y pronto comencé a recibir invitaciones para hablar en eventos comunitarios y empresariales. Era extraño ser reconocida en una ciudad donde había crecido siendo invisible, pero también era validador de una manera que no había anticipado. No porque necesitara esa validación, sino porque confirmaba que había estado correcta al creer en mi potencial cuando nadie más lo había hecho. Fue durante una de estas apariciones públicas que me reencontré con mi familia de una manera que no había esperado. Estaba dando una conferencia sobre liderazgo empresarial en la universidad local cuando vi a mis padres en la audiencia. Después de la presentación, se acercaron a mí con expresiones que no había visto antes: orgullo, asombro, y algo que parecía ser respeto. Mi madre me abrazó y me dijo: Elena, no sabíamos que habías llegado tan lejos. Mi padre agregó: siempre supimos que eras inteligente, pero esto es impresionante. En ese momento, sentí una mezcla de emociones: satisfacción por el reconocimiento tardío, tristeza por todos los años en que ese reconocimiento había estado ausente, y una extraña sensación de desconexión, como si estuvieran hablando de alguien que no era yo. Las siguientes semanas trajeron una avalancha de atención familiar que me resultó abrumadora. Invitaciones a cenas, llamadas telefónicas frecuentes, y un interés repentino en mi vida que contrastaba dramáticamente con años de negligencia. Sofía también se acercó, expresando admiración por mis logros y disculpándose por no haber estado más presente en mi vida. Pero había algo en toda esta atención que me hacía sentir incómoda. Era como si ahora que había demostrado mi valor a través del éxito profesional, de repente fuera digna de su amor y respeto. Pero ¿dónde habían estado cuando yo era una niña que necesitaba validación?
¿Dónde habían estado cuando era una adolescente luchando con su autoestima? ¿Dónde habían estado cuando era una universitaria enfrentando la traición y el abandono? Después de mucha reflexión, tomé una decisión que algunos podrían considerar fría o vengativa, pero que para mí era simplemente honesta. Decidí mantener relaciones corteses pero superficiales con mi familia. Asistía a eventos familiares importantes, enviaba regalos en ocasiones especiales y mantenía conversaciones amistosas cuando nos veíamos. Pero no permitía que entraran en mi vida emocional de la manera que estaban intentando hacer. Había aprendido que el amor condicional no era amor real, y que la aprobación que llegaba solo después del éxito público no era la validación que mi niña interior había necesitado. Mi decisión de mantener límites emocionales no venía de un lugar de amargura, sino de autoprotección y autorrespeto. Había trabajado demasiado duro para construir una autoestima saludable como para permitir que personas que habían contribuido a su destrucción ahora tuvieran acceso libre a mi bienestar emocional. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar, y que sanar no significaba volver a dinámicas que habían sido tóxicas. Podía tener una relación civilizada con mi familia mientras protegía mi paz mental y emocional. Los años siguientes fueron los más satisfactorios de mi vida. Mi carrera continuó floreciendo, y encontré propósito no solo en mis logros profesionales, sino en mi capacidad de crear oportunidades para otros. Establecí un programa de mentorías para mujeres jóvenes de familias de bajos recursos, ayudándolas a desarrollar habilidades de liderazgo y autoestima. Creé becas para estudiantes universitarios que, como yo, tenían que trabajar para financiar sus estudios. Me convertí en una voz para aquellos que habían sido subestimados o ignorados, utilizando mi posición y mi plataforma para amplificar las voces de otros. También encontré amor, un amor real y maduro con un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por él. Miguel era un colega de otra división de la empresa, un hombre que había construido su propio éxito profesional y que entendía el valor del trabajo duro y la dedicación. Pero más importante aún, era un hombre que había crecido en una familia amorosa y que sabía cómo dar y recibir amor de manera saludable. Nuestra relación se construyó sobre respeto mutuo, admiración genuina, y una comprensión profunda de que éramos dos personas completas que habían elegido compartir sus vidas, no dos mitades buscando completarse. Cuando Miguel y yo nos casamos, fue una ceremonia pequeña e íntima con amigos cercanos y colegas que habían sido más familia para mí que mi propia familia. Mis padres y Sofía fueron invitados, por supuesto, pero no fueron el centro de atención o los organizadores del evento. Era mi día, planeado según mis deseos y valores, no según las expectativas de otros. Fue la primera vez en mi vida que celebré un momento importante completamente en mis propios términos, y fue extraordinariamente liberador. Ahora, a los 38 años, reflexiono sobre las lecciones que he aprendido a lo largo de este viaje. La primera y más importante es que el valor de una persona no se determina por la capacidad de otros para reconocerlo. Durante años, permití que la incapacidad de mi familia para ver mi valor me hiciera cuestionar si realmente lo tenía. Pero el valor es intrínseco, no es algo que otros pueden darte o quitarte. Es algo que tú reconoces en ti mismo y que defiendes, independientemente de si otros lo ven o no. La segunda lección es que el amor condicional no es amor real. El amor real no aparece solo cuando cumples con ciertas expectativas o alcanzas ciertos logros. El amor real está presente en los momentos difíciles, en los fracasos, en las imperfecciones. Si alguien solo te ama cuando eres exitoso, conveniente, o cuando reflejas bien en ellos, esa no es una relación basada en amor genuino, sino en conveniencia mutua. La tercera lección es que perdonar no significa olvidar o permitir que las dinámicas tóxicas continúen. Perdonar es liberarte del peso de la amargura, pero no es una invitación para que otros repitan comportamientos dañinos. Puedes perdonar a alguien por el dolor que te causó mientras mantienes límites saludables que protejan tu bienestar futuro. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no un permiso que les das a otros para lastimarte nuevamente. La cuarta lección es que la venganza más poderosa es vivir bien. Durante años, fantaseé con maneras de hacer que mi familia pagara por el dolor que me habían causado. Pero la verdadera venganza llegó cuando construyo una vida tan plena y satisfactoria que su aprobación o desaprobación se volvió irrelevante. Cuando alcanzas un punto donde genuinamente no necesitas la validación de aquellos que te lastimaron, has ganado de la manera más completa posible. La quinta lección es que tu historia no define tu destino. Todos tenemos heridas de la infancia, todos tenemos experiencias que nos marcaron de maneras dolorosas. Pero tenemos la capacidad de tomar esas experiencias y convertirlas en sabiduría, fuerza y empatía.
Mis experiencias de ser ignorada y subestimada me dieron una perspectiva única sobre cómo hacer que otros se sientan vistos y valorados. Mi dolor se convirtió en mi poder, y mi trauma se transformó en mi propósito. La sexta lección es que el éxito sin autenticidad está vacío. Durante mi carrera, conocí a muchas personas que habían alcanzado posiciones altas pero que estaban profundamente insatisfechas porque habían sacrificado su autenticidad por el éxito. Aprendí que es posible ser exitoso mientras permaneces fiel a tus valores y tu identidad. De hecho, creo que mi autenticidad fue una de las claves de mi éxito, porque las personas pueden sentir cuando alguien es genuino y cuando alguien está actuando un papel. La séptima lección es que la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Hubo momentos en mi vida donde me sentí increíblemente sola, especialmente durante mis años universitarios y los primeros años de mi carrera. Pero esa soledad me enseñó a disfrutar de mi propia compañía, a desarrollar mis propios intereses y a construir una relación sólida conmigo misma. Esta base sólida me permitió eventualmente formar relaciones saludables con otros, porque ya no buscaba en las relaciones que llenaran un vacío interno. La octava lección es que el cambio es posible a cualquier edad. Durante años, creí que estaba condenada a repetir los patrones de mi familia, que mi destino era ser la hija invisible que nunca recibía amor completo. Pero cuando decidí cambiar, cuando decidí que merecía más, todo cambió. No fue fácil, y no fue inmediato, pero fue posible. Nunca es demasiado tarde para redefinir tu vida y tus relaciones. La novena lección es que el poder viene de la elección, no de las circunstancias. Durante años, me sentí como una víctima de mi familia, de David, de las circunstancias que parecían conspirar contra mí. Pero el verdadero poder llegó cuando me di cuenta de que, aunque no podía controlar las acciones de otros, sí podía controlar mis respuestas. Podía elegir cómo interpretar las situaciones, cómo reaccionar ante el dolor y cómo construir mi futuro. El poder no está en evitar el dolor, sino en elegir cómo usar ese dolor para crecer. La décima lección es que el éxito compartido es más satisfactorio que el éxito solitario. Una vez que alcancé cierto nivel de éxito profesional, me di cuenta de que lo que realmente me daba satisfacción no era acumular más logros para mí misma, sino usar mi posición para ayudar a otros a alcanzar sus propios éxitos. Ver a una joven protegida conseguir su primera promoción, ayudar a un colega a desarrollar su potencial de liderazgo, o crear oportunidades para personas que habían sido pasadas por alto, me daba una satisfacción que ningún logro personal podría igualar. Hoy en día, cuando miro hacia atrás en mi historia, no siento amargura. Siento gratitud. Gratitud por cada momento doloroso que me enseñó algo sobre mi propia fuerza. Gratitud por cada rechazo que me empujó a buscar mi propio camino. Gratitud por cada vez que fui ignorada, porque me enseñó a valorar mi propia atención. Gratitud por cada lágrima derramada, porque me enseñó la importancia de tratar a otros con compasión. Mi historia no es una historia de victimización, es una historia de transformación. La 11ª lección que he aprendido es que la elegancia no se trata de cómo te vistes o cómo hablas, sino de cómo eliges responder a la adversidad. Durante años, pensé que elegancia significaba ser perfecta, nunca mostrar dolor, nunca dejar que otros vieran tu vulnerabilidad. Pero la verdadera elegancia es mantener tu dignidad mientras atraviesas el dolor, es elegir la gracia sobre la venganza, es responder con clase incluso cuando otros no lo hacen. La elegancia es una elección que haces cada día, especialmente en los momentos más difíciles. La 12ª lección es que tu mayor fortaleza a menudo emerge de tu mayor debilidad. Mi sensibilidad, que durante años vi como una debilidad que me hacía vulnerable al dolor, se convirtió en mi mayor fortaleza como líder. Mi capacidad de sentir profundamente me permitió conectar con otros de manera auténtica, entender sus necesidades, y crear ambientes donde las personas se sintieran valoradas y escuchadas. Lo que mis padres vieron como una falla en mi carácter, el mundo profesional lo vio como una habilidad invaluable. La 13ª lección es que el silencio puede ser más poderoso que las palabras. Durante años, quise confrontar a mi familia, decirles exactamente cómo me habían lastimado, hacer que entendieran el impacto de sus acciones. Pero aprendí que algunas personas no tienen la capacidad de escuchar ciertas verdades, y que a veces el silencio dignificado habla más fuerte que cualquier discurso. Mi éxito silencioso fue mi declaración más poderosa, mi vida plena fue mi mejor argumento. La 14ª lección es que la comparación es el ladrón de la alegría, pero también puede ser el catalizador del crecimiento. Durante años, las comparaciones constantes con Sofía fueron una fuente de dolor profundo. Pero eventualmente, esas comparaciones me motivaron a encontrar mi propio camino,
a desarrollar mis propios talentos, a construir mi propia definición de éxito. Aprendí que la comparación es destructiva cuando te hace sentir inferior, pero puede ser constructiva cuando te inspira a crecer y mejorar. La 15ª lección es que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Durante años, me sentí culpable por priorizar mi propio bienestar, por establecer límites, por elegir mi propia felicidad sobre las expectativas de otros. Pero aprendí que no puedes dar lo que no tienes, y que para poder amar genuinamente a otros, primero debes aprender a amarte a ti mismo. El amor propio no es arrogancia, es el reconocimiento de tu propio valor y la determinación de proteger tu bienestar emocional. La 16ª lección es que el perdón es un proceso, no un evento. Durante años, pensé que el perdón era algo que debía suceder de una vez, una decisión que tomaría un día y que resolvería todo el dolor del pasado. Pero aprendí que el perdón es algo que eliges hacer repetidamente, especialmente cuando los recuerdos resurgen o cuando te encuentras con las personas que te lastimaron. Cada día eliges perdonar nuevamente, no porque lo merezcan, sino porque mereces la paz que viene con el perdón. La 17ª lección es que la vulnerabilidad es valentía, no debilidad. Durante años, construí muros alrededor de mi corazón para protegerme del dolor. Pero esos muros también me protegían de la alegría, de la conexión genuina, del amor verdadero. Aprendí que ser vulnerable requiere una valentía inmensa, pero es la única manera de experimentar relaciones auténticas y significativas. La vulnerabilidad no es exposición imprudente, es la apertura consciente hacia conexiones más profundas. La 18ª lección es que el éxito no es un destino, sino un viaje. Durante años, pensé que si pudiera alcanzar cierto nivel de éxito profesional, si pudiera ganar cierta cantidad de dinero, si pudiera obtener cierto reconocimiento, entonces sería feliz. Pero aprendí que el éxito real es la capacidad de crecer continuamente, de contribuir positivamente a las vidas de otros, de mantener relaciones saludables, y de encontrar satisfacción en el proceso de vivir, no solo en los logros. La 19ª lección es que tu pasado no define tu futuro, pero puede informarlo. Las experiencias dolorosas de mi infancia y juventud no determinaron mi destino, pero me dieron información valiosa sobre lo que valoraba, lo que quería evitar y lo que quería crear en mi vida. Mi pasado se convirtió en una brújula que me guió hacia decisiones más sabias, no en una cadena que me mantuvo atrapada en patrones destructivos. La 20ª lección es que la integridad es más importante que la aprobación. Durante años, modifiqué mi comportamiento, mis opiniones, incluso mi personalidad, tratando de ganar la aprobación de otros. Pero aprendí que vivir con integridad, siendo fiel a mis valores y principios incluso cuando otros no estaban de acuerdo, era mucho más satisfactorio que cualquier aprobación externa. La integridad es la base de la autoestima auténtica y duradera. La 21ª lección es que la sanación no es lineal. Hubo momentos en mi viaje donde pensé que había superado completamente el dolor de mi pasado, solo para encontrarme llorando en mi auto después de una interacción familiar particularmente difícil. Aprendí que la sanación viene en ondas, que el progreso no siempre es evidente, y que los retrocesos no significan fracaso. La sanación es un proceso continuo que requiere paciencia, compasión hacia uno mismo, y la comprensión de que algunos días serán más difíciles que otros. La 22ª lección es que el poder verdadero no viene de dominar a otros, sino de dominarte a ti mismo. Durante años, fantaseé con escenarios donde tendría poder sobre aquellos que me habían lastimado, donde podría hacerles sentir el dolor que me habían causado. Pero el verdadero poder llegó cuando desarrollé el autocontrol para responder con gracia en lugar de reaccionar con dolor, cuando pude elegir mis respuestas basándome en mis valores en lugar de en mis emociones del momento. La 23ª lección es que la soledad y estar solo son cosas completamente diferentes. Durante años, confundí estos conceptos, pensando que si estaba físicamente rodeada de personas, no estaría sola. Pero aprendí que puedes sentirte increíblemente sola en una habitación llena de gente si esas personas no te ven o no te valoran realmente. Por el contrario, puedes estar físicamente sola pero sentirte completamente en paz y satisfecha contigo misma. La soledad es un estado emocional, estar solo es una circunstancia física. La 24ª lección es que el cambio verdadero requiere valor y paciencia. Cambiar patrones profundamente arraigados, sanar heridas antiguas, y construir nuevas maneras de relacionarte contigo misma y con otros no sucede de la noche a la mañana. Requiere el valor de enfrentar verdades incómodas sobre ti misma y tu historia, y la paciencia de permitir que el proceso de transformación se despliegue a su propio ritmo. El cambio real es trabajo interno profundo que toma tiempo y consistencia.
La 25ª y última lección que quiero compartir contigo es que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu historia. No importa cuánto dolor hayas experimentado, no importa cuántos años hayas vivido sintiendo que no era suficiente, no importa cuántas veces hayas sido ignorada, rechazada o subestimada. Tienes el poder de cambiar tu narrativa, de redefinir tu valor, de construir relaciones saludables y de crear una vida que refleje tu verdadero potencial. Tu historia no termina con el dolor es solo el catalizador para tu transformación. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, lo hago no desde un lugar de amargura o victimización, sino desde un lugar de fuerza y esperanza. Comparto mi historia porque sé que hay otras mujeres, otros seres humanos, que han experimentado un dolor similar, que han sentido esa punzada de invisibilidad, esa agonía de no ser valorados por aquellos que se supone deben amarnos incondicionalmente. Quiero que sepas que tu dolor es válido, que tu experiencia importa, y que tienes dentro de ti la fuerza para transformar ese dolor en propósito. No te estoy diciendo que tengas que perdonar y olvidar, o que tengas que mantener relaciones tóxicas en nombre del amor familiar. Te estoy diciendo que tienes el poder de elegir cómo responder a tu dolor, que puedes usar tus experiencias para crear una vida más auténtica y satisfactoria, y que puedes encontrar paz incluso sin la aprobación de aquellos que te lastimaron. Tu valor no depende de la capacidad de otros para reconocerlo, tu valor es inherente, incuestionable y eterno. Si mi historia resuena contigo, si reconoces tu propio dolor en mis palabras, quiero que sepas que no estás sola. Todos tenemos heridas, todos tenemos historias de dolor y supervivencia, todos tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias más difíciles en nuestras mayores fortalezas. Tu historia no ha terminado, estás escribiendo nuevos capítulos cada día, y tienes el poder de hacer que esos capítulos sean extraordinarios. Pero hay algo más que necesito contarte, algo que sucedió hace apenas 6 meses y que puso a prueba todo lo que había aprendido sobre el perdón, la dignidad y la fuerza interior. Mi padre sufrió un infarto masivo mientras estaba trabajando en el jardín una tarde de domingo. La llamada llegó de Sofía, quien entre sollozos me contó que lo habían llevado de emergencia al hospital y que los doctores no sabían si sobreviviría. En ese momento, todas las barreras que había construido cuidadosamente durante años se desmoronaron. No importaba cuánto dolor me hubiera causado, no importaba cuántas veces me hubiera hecho sentir invisible, seguía siendo mi padre, y la posibilidad de perderlo me golpeó como un tsunami emocional que no había anticipado. Conduje hasta el hospital esa noche, las manos temblorosas en el volante, el corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. Cuando llegué, encontré a mi madre y a Sofía en la sala de espera, abrazadas y llorando. Al verme, mi madre se levantó y por primera vez en décadas, me abrazó con una desesperación que me hizo recordar a la niña que una vez había sido, la niña que había anhelado ese abrazo durante tantos años. Elena, me susurró al oído, estoy tan asustada. No sé qué haríamos sin él. En ese momento, me di cuenta de que el dolor no conoce jerarquías familiares, que el miedo a la pérdida trasciende las heridas del pasado, y que a veces el amor más complicado es el que nos define de maneras que no queremos admitir. Durante las siguientes semanas, mientras papá luchaba por su vida en cuidados intensivos, nuestra familia se vio obligada a navegar territorio emocional que habíamos evitado durante años. Había momentos de intimidad forzada en esa sala de espera, conversaciones que nunca habíamos tenido, silencios que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Mi madre, vulnerable de una manera que nunca había visto, comenzó a hablar sobre sus propios miedos, sus propias inseguridades, los sacrificios que había hecho y las decisiones que había tomado pensando que estaba protegiendo a nuestra familia. Siempre pensé que eras tan fuerte, Elena, me dijo una noche mientras esperábamos noticias de los doctores. Tan independiente, tan capaz. Pensé que no me necesitabas como Sofía me necesitaba. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez estaba equivocada, de que tal vez necesitabas algo diferente de mí, algo que no supe darte. Esas palabras que había esperado escuchar durante tantos años finalmente llegaron, pero no trajeron la satisfacción que había imaginado. En lugar de vindicación, sentí una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las conexiones que no habíamos hecho, por todo el amor que se había quedado sin expresar por orgullo, malentendidos y patrones familiares que ninguno de nosotros había sabido romper. Mi madre no había sido la villana de mi historia. Había sido una mujer imperfecta haciendo lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía disponibles. Eso no excusaba el dolor que había causado, pero le daba un contexto que mi corazón adulto podía comenzar a comprender. Sofía y yo también tuvimos conversaciones que habían estado pendientes durante décadas.
Una noche, mientras caminábamos por los pasillos del hospital para estirar las piernas, me dijo algo que me sorprendió completamente: Elena, siempre te he admirado, pero también te he temido un poco. Eras tan perfecta, tan capaz, tan fuerte. Yo siempre sentí que tenía que ser la niña feliz, la que nunca causaba problemas, porque si no, nuestros padres podrían darse cuenta de que preferían tenerte a ti. Me detuve en medio del pasillo, procesando sus palabras. Durante todos estos años, mientras yo había sentido que era la hija no deseada, Sofía había cargado con la presión de ser la favorita, sintiéndose obligada a mantener un papel que no había elegido. Ambas habíamos sido víctimas de un sistema familiar disfuncional de maneras diferentes, ambas habíamos pagado precios emocionales por roles que se nos habían asignado sin nuestro consentimiento. Papá sobrevivió, pero el proceso de recuperación fue largo y nos cambió a todos de maneras profundas. Durante su convalecencia, pasé muchas tardes sentada junto a su cama, inicialmente en silencio, luego gradualmente compartiendo pequeños detalles de mi vida que nunca había compartido antes. Le hablé de mis años universitarios, de la soledad que había sentido, de David y la traición que había experimentado, de mi carrera y los desafíos que había enfrentado. Él escuchaba sin interrumpir, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con una expresión de comprensión que nunca había visto antes. Elena, me dijo una tarde, no sabía que había sufrido tanto. Pensé que como eras tan fuerte, no necesitabas que te cuidáramos como a Sofía. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez fuimos nosotros los que necesitábamos aprender a ver tu fortaleza como algo que complementara nuestro amor, no como algo que lo reemplazara. Estas conversaciones no borraron décadas de dolor, pero abrieron un espacio para una nueva forma de relacionarnos. No era la familia perfecta que había soñado de niña, pero era algo más realista y, en cierta manera, más auténtico. Había honestidad donde antes había habido negación, había reconocimiento donde antes había habido invisibilidad, había un respeto mutuo que se había construido sobre la base de la crisis compartida y la vulnerabilidad mutua. Aprendí que sanar las relaciones familiares no siempre significa volver a como eran antes, sino crear algo nuevo que honre tanto el dolor del pasado como las posibilidades del futuro. Durante este periodo, también tuve que enfrentar mis propias contradicciones internas. Había construido una identidad tan fuerte alrededor de ser la hija no querida, la que había tenido que hacerlo todo sola, que cuando mi familia comenzó a mostrar amor y apoyo genuinos, parte de mí se resistía a aceptarlo. Había una extraña comodidad en el dolor familiar, una familiaridad en el rechazo que había definido mi sentido de identidad durante tanto tiempo. Tuve que aprender a aceptar el amor imperfecto, el amor que llegaba tarde, el amor que venía acompañado de disculpas y reconocimiento de errores pasados. Tuve que aprender que aceptar ese amor no significaba validar el dolor anterior, sino elegir la posibilidad de conexión futura. La experiencia de casi perder a mi padre me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo y las relaciones humanas. Había pasado años esperando que mi familia cambiara, que reconociera mi valor, que me diera el amor que había necesitado de niña. Pero el tiempo no se mueve hacia atrás, y las necesidades de mi niña interior no podían ser satisfechas por versiones actuales de mis padres, no importa cuánto quisieran hacerlo. La sanación real requería que yo aprendiera a satisfacer esas necesidades por mí misma, a ser la madre amorosa para mi niña interior que había estado esperando que alguien más fuera. Requería que aceptara el amor que estaba disponible ahora, sin resentirnos por el amor que no había estado disponible entonces. Hoy, 6 meses después de esa crisis, mi relación con mi familia ha evolucionado hacia algo que no había anticipado. No es la relación perfecta que había soñado, pero es una relación real, honesta y llena de posibilidades. Hemos aprendido a hablar sobre nuestras heridas sin culparnos mutuamente, a reconocer nuestros errores sin asumir toda la responsabilidad por los errores de otros, a amar imperfectamente pero genuinamente. Mi madre ya no trata de sobrecompensar por años de negligencia emocional, y yo ya no necesito que lo haga. Sofía y yo hemos desarrollado una amistad adulta basada en el respeto mutuo y la comprensión de nuestras experiencias compartidas pero diferentes. Papá y yo hemos encontrado maneras de conectar que honran tanto mi independencia como su deseo de ser parte de mi vida. Si este video te ha tocado el corazón, si has encontrado valor en estas lecciones que he compartido contigo, te pido que le des like, que lo compartas con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje, y que me dejes un comentario contándome tu propia historia. Todos tenemos algo que aprender unos de otros, y tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Recuerda que tu historia importa, que tu dolor es válido, y que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para crear una vida extraordinaria.
Gracias por permitirme compartir mi corazón contigo hoy.